Saludos cordiales, quienes habla su instructor, el ingeniero Luis Fernando Barbosa, dándoles la bienvenida a este nuestro curso online de la empresa Job, denominado Método Ordenado para la Proyección de Edificaciones en SAP 2000 versión 22. Módulo 1. En el presente módulo estaremos trabajando y aprendiendo de forma paralela lo que es el manejo de un proyecto general de estructuras, así como la comprensión del software SAP 2000 versión 22 a nivel de interfaz y a nivel gráfico en una primera instancia. Ahora bien, correspondiendo al capítulo 1 denominado Introducción, manejaremos la siguiente agenda. Como punto 1 de la misma, estaremos hablando acerca de entendiendo las etapas de un proyecto de estructuras, en el cual estaremos abordando las diferentes etapas desde una concepción bastante particular acerca de lo que se refiere al manejo y, pues por supuesto, a las partes que conforman la elaboración de un proyecto de estructuras de forma exitosa. Seguidamente estaremos dando abordaje a el punto número 2, el cual se denomina los proyectos estructurales y la metodología BIM, en el cual estaremos también divisando lo que es la importancia de dicha metodología adaptada al proyecto convencional de estructuras. Seguidamente estaremos hablando acerca de un flujo de trabajo propuesto, el cual corresponde a nuestro flujo de trabajo diseñado particularmente por mi persona para facilitarte las labores de la realización de los proyectos de tipo estructural, para finalizar con una presentación del software SAP 2000 en su versión 22, en el cual simplemente estaremos abordando lo que son aspectos básicos sobre la apertura del software, así como algunas nociones referentes a la interfaz que posteriormente serán tratadas en el capítulo 2 del presente módulo 1. Muy bien, ahora vamos a estar tratando el tópico entendiendo las etapas de un proyecto de estructuras. Por supuesto, la idea en este particular es abordar de una forma bastante general y propuesta, cabe destacar, lo que será el tratamiento de proyectos de estructuras desde el punto de vista de la experiencia emanada de un conjunto de estructuras ya previamente realizadas por el instructor y por la empresa. En este capítulo 1 manejamos entonces lo que corresponde a una introducción. Ya he dicho entonces entendiendo las etapas de un proyecto de estructura como tal, que es el título que manejamos, y ahora me permito explicar un poco al respecto. Tenemos entonces, lo he querido dividir en dos pasos generales. El paso número 1 es un paso, digamos, preconcebido o un paso prelatorio hacia el paso número 2. El paso número 2 es lo que corresponde a la concepción estructural propiamente dicha. Pero esta concepción estructural propiamente dicha normalmente no se va a dar sin la realización del paso número 1, que en cierta medida está, digamos, no enmarcada o se encuentra fuera de los parámetros de lo que es el área estructural propiamente dicha, y es lo que denominaríamos la concepción arquitectónica. Ya bien sabemos entonces que la parte de arquitectura es la encargada generalmente de generar lo que es el proyecto de una manera amplia, es decir, ellos son los arquitectos, el departamento de arquitectura o la oficina de arquitectura, los encargados, pues, profesionales, arquitectos, serán entonces los que emanarán una idea
primordial o inicial en función de los requerimientos del cliente y que posteriormente, como lo vamos a ver, deberán ser abordadas por la parte de estructuras y pues por supuesto por los demás profesionales, el área de ingeniería eléctrica, el área de ingeniería mecánica y todos los demás profesionales que se vinculan a un determinado proyecto dependiendo de su alcance. Ahora bien, esta concepción arquitectónica por la vía del prefacio o del paréntesis o de introducción cuenta con una serie de características como tal, ¿no?, que son demarcadas entonces por esta especialidad. Por una primera instancia tenemos que se encarga de definir la forma, espacio y dimensiones como una primera etapa. La definición de forma, espacio y dimensiones es algo bastante típico en lo que corresponde a la arquitectura, pues como ya lo he dicho, corresponde entonces a la vinculación entre el cliente, su necesidad y la primera idea acerca del planteamiento del proyecto de forma general. Seguidamente se dan lo que son los requerimientos de emplazamiento. Esto está relacionado a la ubicación del proyecto como tal. Seguidamente hablaríamos de los materiales para acabados, los cuales también por lo general son definidos por el área de arquitectura. Esto hablaríamos acerca de, por ejemplo, de morteros para acabado, morteros para piso, recubrimientos de paredes para encamisados, e incluso el tipo de paredes, si es una pared de hormigón, por ejemplo, de bloques de hormigón o de bloques, digamos, aligerados, entre otros aspectos que lo requiere la arquitectura. Como una cuarta instancia o como un cuarto paso, si lo quiere ver de esta manera, tenemos lo que serían los materiales constructivos. Esto no se da en todos los casos, pero eventualmente arquitectura puede realizar el requerimiento, en este caso directamente a lo que es la estructura, de la utilización de determinados materiales que no son, digamos, recubrimientos, sino más de tipo estructural, que a los fines de arquitectura son requeridos. Por ejemplo, arquitectura podría requerir que fuese utilizado algún tipo de material en particular y desde luego podría ser acero, podría ser concreto, podría ser madera para una determinada área del proyecto general, así como también podría serlo para el proyecto completo. Todo dependerá, pues, lógicamente de los requerimientos o de las requisitudes de arquitectura. Como un quinto ítem correspondiente a la concepción arquitectónica tenemos los requerimientos estructurales. Y es que muy bien, arquitectura eventualmente también tiene injerencia en lo que son algunos planteamientos que van a definir lo que es la concepción de nuestro proyecto desde el punto de vista estructural. Por ejemplo, notamos con frecuencia cómo la parte de arquitectura requiere de grandes voladizos, requiere algún tipo de techo en particular para una edificación de tipo tridimensional y normalmente, como es bastante acostumbrado en lo que tiene que ver con arquitectura, pues requieren la mayor cantidad de espacio disponible, funcional, sin el uso de columnas. Y todos estos son requerimientos de tipo estructural que van a definir, sobre todo a nivel de complejidad, lo que es la concepción de un proyecto estructural. También tenemos, ya para finalizar con este preámbulo correspondiente al paso 1 de la concepción arquitectónica y que, como ya lo he dicho, afecta a la concepción estructural, la generación de información para las diversas especialidades y la construcción. Claro está que arquitectura, al fin y al cabo, va a definir y va a generar información que nos va a ser de utilidad para poder realizar el manejo. En estas etapas o en esta etapa del devenir histórico
correspondiente al desarrollo de proyectos estructurales, ya la metodología BIM, que posteriormente estaremos abordando, nos trae una gran ventaja con respecto a lo que son materiales y demás informaciones, porque en estos modelos pues ya converge todo este conjunto de información, valga la redundancia, y que estaremos y que está pues por supuesto disponible para nuestro uso. Ahora bien, continuando con el paso 2, ya luego de realizada la concepción arquitectónica, tenemos entonces que abordar lo que corresponde a la concepción estructural. Pero ¿de qué trata esta concepción? Como una primera instancia, tenemos el manejo de la información, de los requerimientos arquitectónicos, del emplazamiento, entre otros. Es decir, debemos asirnos con la información que nos ha dado arquitectura, debemos tener un conocimiento profundo acerca de lo que son los planos, lo que es la memoria arquitectónica, para de esta manera poder iniciar con lo que es nuestra fase de concepción estructural. Claro está que es necesario el conocimiento del problema al que nos enfrentamos para poder darle solución. Así que por esto se justifica este primer paso correspondiente a la concepción estructural. Como un segundo ítem tenemos la determinación de materiales a emplear. Esto, claro está, en el caso de que por parte de arquitectura no se nos haya definido. De todas, me permito comentarles que nos corresponde como ingenieros estructuristas dar la buena pro de los materiales aún siendo propuestos o aún siendo impuestos por la parte de arquitectura, pues de nuestra investigación, de nuestro estudio y al fin y al cabo de la corrida de nuestro modelo va a depender la factibilidad o no de los materiales propuestos por arquitectura. Ahora bien, si los materiales no han sido propuestos por arquitectura, nos corresponderá entonces con toda la libertad la determinación de los materiales que vamos a emplear en nuestro proyecto estructural. Como un tercer paso, tenemos la determinación de cargas o solicitaciones. Claro está, en función de una memoria descriptiva de arquitectura, nosotros podemos obtener, y asimismo como de los planos, podemos obtener las solicitaciones que vamos a estar utilizando en función de acabados, en función de pesos correspondientes a la edificación, en este caso de sobrecargas permanentes, ya estaremos hablando un poco más al respecto, y todo este cúmulo de información nos va a permitir entonces la determinación de cargas y o las solicitaciones que afectan a la edificación. Como un ítem 4, debemos considerar las soluciones de ingeniería general y de detalle, pues al fin y al cabo lo que tiene como propósito nuestro estudio o nuestro abordaje de un diseño estructural va a ser dar soluciones de ingeniería de forma general, es decir, de la estructura de forma general, perfilerías, por ejemplo, tipologías de losas, armados y demás, así como detalles particulares que posteriormente van a ser tomados como base para la elaboración de planos de taller. Esto sí, por supuesto, no conforma el alcance de la ingeniería que vamos a realizar. Cabe resaltar que en el presente curso no vamos a generar planos de taller propiamente, aunque sí vamos a estar presentando formas de cómo realizarlo. Como un quinto ítem tenemos la determinación de la factibilidad de la propuesta arquitectónica, parte de lo que les estaba hablando de forma previa. Nosotros como estructuristas debemos determinar si la propuesta arquitectónica tiene la posibilidad de ser llevada a cabo. Esto es lo que denominamos como factibilidad. Si es posible llevar la propuesta a la realidad. Y bueno, para esto, pues por supuesto, la idea no es que pasemos a negar, a dar una negativa, no, sino por el contrario, que podamos resolver en función de los materiales que tenemos, en función de las disposiciones
y claro está, ya lo vamos a ver un poco más adelante, es requerida una comunicación constante entre estructura y arquitectura como digamos pilares fundamentales en lo que corresponde al proceso de generación de proyectos de edificaciones. Finalmente, debemos realizar la generación de información para la construcción. Ahora, me permito también establecer lo que son unos pasos generales que nos van a ayudar en la concepción estructural para la realización del proyecto. Como primer paso tenemos el predimensionado estructural. Ya sabemos que este predimensionado estructural debe estar circunscrito a lo que nos indica la memoria, los planos y toda la información que nos brinda arquitectura. De allí pasamos a un predimensionado estructural en el cual, como su nombre lo indica, vamos a estar dando dimensiones a priori a los elementos estructurales. De allí pasamos a una segunda etapa correspondiente a los parámetros de diseño, y en estos parámetros de diseño pues estaremos abordando lo que serían los materiales a utilizar de una forma más afinada, pues por supuesto que en el predimensionado estructural. Digamos que sería una fase de aprobación de un anteproyecto, por llamarlo de alguna manera, de tipo estructural que nos correspondería realizar a nosotros mismos, ¿no? Igualmente estaríamos acá en los parámetros de diseño seleccionando las combinaciones adecuadas, trabajando con lo que es las solicitaciones de la edificación, pero ya no solamente las solicitaciones estáticas, ¿no?, sino también las solicitaciones dinámicas. Es decir, todo esto que requiere o que solicita la edificación está contemplado dentro de este paso, y también el tratamiento a priori de la edificación, como ya lo he dicho, las combinaciones de carga, tanto estáticas como dinámicas, y posteriormente estaríamos dando paso a lo que es la información del mercado. ¿Por qué es tan importante este ítem y de qué se trata? Normalmente para dar la factibilidad a un determinado proyecto requerimos de la existencia del mercado. Es decir, ante un caso hipotético en el cual se nos solicita por parte de arquitectura, por ejemplo, la utilización de hormigón estructural de 250 para la realización de losas, o en general se nos requiere la realización de un determinado proyecto en hormigón, pero en el mercado solamente se cuenta de momento por alguna circunstancia con acero estructural. Entonces debemos manejar dicha información para generar una contrapropuesta a arquitectura de forma tal de que garanticemos los espacios requeridos con el material propuesto, pero ahora desde el punto de vista estructural. Igualmente tenemos también el caso de lo que son los nervios prefabricados, que son una buena alternativa hoy día y que pueden utilizarse de forma conjunta con lo que es el trabajo in situ, y lógicamente esto también forma parte de la información del mercado. Entonces, para nosotros como ingenieros estructuristas es importante estar informados acerca de lo que tenemos en el mercado, pues esto es similar a estar al tanto de las herramientas con las que contamos para saber cómo podemos resolver o dar respuesta a un determinado problema de ingeniería. Ya definida este tercer punto, pasaríamos a un cuarto punto dentro de lo que es un proceso ordenado de desarrollo de un proyecto de estructuras, y este cuarto punto corresponde a lo que son los métodos de diseño. Allí es cuando, en función de todos los pasos anteriores y de los requerimientos, podemos definir si vamos a actuar o si vamos a operar conforme a el LRFD o método de estados límites, o también vamos a utilizar digamos lo correspondiente a esfuerzos permisibles, por ejemplo, o los distintos métodos que tengamos de diseño, ¿no? Seguidamente daríamos paso a una quinta labor,
que sería el diseño de las fundaciones. Claro está, lo previo corresponde a superestructuras. En un quinto paso tenemos el diseño de las fundaciones, que corresponde a infraestructuras, ya habiendo establecido los métodos de diseño en el paso 4. Y continuaríamos con un paso número 6, que es el diseño de otros componentes. ¿Cuáles son estos otros componentes? Pues estaríamos hablando de escaleras, por ejemplo. Estaríamos hablando de algún tipo de ductos. Estaríamos hablando de fosas para elevadores. Estaríamos hablando también de otro tipo de componentes como tanques o estanques elevados, estanques enterrados, y todos aquellos que forman parte del proyecto de estructuras, pero que no se encuentran de una forma directa ligados al mismo, ¿no? En el caso de la escalera es un tópico aparte, porque si bien se encuentra ligado al proyecto de estructuras, porque no vamos a generar planos en los cuales no aparece la escalera, o al menos no se estila hacerlo de esa manera. Cada quien, pues por supuesto, procede de la forma como le dicta la lógica, pero la escalera no es un elemento que coopere con lo que es la resistencia de la estructura, o al menos no se estila tampoco que podamos realizar una escalera que va a ser las veces de columna, o que va a ser las veces de apoyo, ¿no? Por esta razón me anticipo un poco y les comento que en el modelado de las escaleras utilizamos generalmente apoyos fijos o algún tipo de apoyo que libera momentos y que permite simplemente el ensayo de la escalera de forma aparte. En otras eventualidades también simplemente modelamos el módulo de la escalera de una forma separada y adicionamos las cargas correspondientes, las cargas estáticas, claro está, correspondientes a el peso de la escalera de forma puntual en los vanos que hemos realizado previamente en el proyecto, ¿no? Pero a grosso modo, y retomando lo que es el paso 6, el diseño de otros componentes son aquellos componentes que no actúan como elementos resistentes propiamente a la edificación. Muy bien, y finalmente tenemos un paso número 7 que denominamos documentos del proyecto, que como lo podrán intuir corresponde pues entonces a la realización de los planos, si el alcance lo permite, o sea, si el alcance lo requiere, la realización de los planos de taller, la realización de la memoria descriptiva, la realización incluso a estas alturas ya podemos estar hablando de renders, podemos estar hablando de recorridos a nivel estructural, no solamente a nivel de arquitectura, porque esto no los permite, ¿no? La realización ya de nuestros modelos, ya circunscrito a lo que es la metodología BIM, pero en general, pues enmarcados dentro de lo que es el proyecto tradicional, estaríamos generando por lo menos lo que es cuantificación de elementos, es decir, los cómputos métricos, estaríamos generando planos, estaríamos generando también la memoria descriptiva dentro de este paso 7 como mínimos aspectos requeridos para la documentación del proyecto. Muy bien. Si avanzamos un poco más adelante, acá lo que vamos a hacer es enfatizar un poco más acerca de lo que es la correlación, la interrelación entre lo que es un anteproyecto o el estudio del anteproyecto y el proyecto, y cómo estos interactúan entre sí. En la figura 1.1 tenemos el esquema general para la elaboración de un anteproyecto de estructuras, y básicamente tenemos dos aspectos que definen lo que es este anteproyecto de estructura y pues por supuesto su factibilidad o no. Estos dos aspectos son el destino y la ubicación. Cuando hablamos de destino se refiere esencialmente al uso de la edificación. ¿Para qué es la edificación? ¿Cuál va a ser su propósito? Ese es el destino del proyecto como tal. Y la ubicación, pues como su nombre lo indica, se refiere al emplazamiento. El primero, el destino, lógicamente nos va a definir lo que son las cargas,
digamos, de tipo estática, ¿no? Las cargas, bien sea por peso propio, en este caso hablaríamos de sobrecargas de peso propio. Estaríamos hablando también del uso de la edificación y de las cargas correspondientes al uso. Pues bien sabemos que no es lo mismo el uso institucional, por ejemplo, que uso habitacional. En el caso de la ubicación, nos definiría ya las cargas de tipo dinámicas, tales como el sismo y el viento. Pues de acuerdo a la ubicación, tenemos una zonificación sísmica, tenemos por ende un grado de sismicidad, un coeficiente de aceleración sísmica y una litología que nos va a definir en general un espectro de respuesta. Y lógicamente buscamos la generación de un espectro elástico de respuesta que podamos realizar y que podamos cargar al software, o que podamos realizar por métodos manuales, aunque en esta etapa o en esta era, ¿no? A estas alturas difícilmente vamos a estar operando de forma manual, pero de cualquier manera, de forma general, sería lo que requeriría, ¿no? También este emplazamiento de la edificación nos permitiría definir la incidencia eólica. Normalmente pues tendríamos que realizar la consideración de qué tipo de superficie es la que estamos trabajando. De acuerdo a la zona pues estaríamos abordando, y de acuerdo a la codificación también, qué tipo de incidencia eólica va a solicitar a la edificación. Si vamos a considerar un grado A, un grado B, un grado C, o incluso qué condiciones favorecerían, pues en este caso, la realización del perfil de comportamiento eólico para determinar, entre otras cosas, las ráfagas que pueden afectar a la edificación. Estos dos elementos previamente mencionados van entonces a influir en lo que es el estudio del anteproyecto para determinar así la forma y los materiales a emplear. Por ejemplo, si la ubicación en la cual, el emplazamiento en el cual se está colocando la edificación posee grandes solicitaciones a nivel eólico, entonces corresponderá la utilización de una forma aerodinámica de acuerdo al estudio de incidencia eólica de la edificación, y pues también requerirá de la utilización de un determinado material, ¿no? Un determinado material será más factible que otro, ¿no? Todo esto en función de, por ejemplo, las derivas o la incidencia del viento. Es asimismo como la ubicación igualmente nos determinaría la forma que podríamos dar ante el grado de sismicidad. Si el sismo es más severo, pues entonces eso nos llevaría a probablemente particionar formas que son demasiado alargadas y llevar pues a los criterios de la lógica, de acuerdo a lo que corresponde al análisis sísmico, las formas más convencionales para poder dar solución de forma segura a la eventual acción sísmica. Y esto también va con los materiales, ¿no? De acuerdo al destino, pues también esto nos define la forma, nos define también los materiales, de acuerdo al uso de la edificación, y esto, pues por supuesto, se realiza como un proceso iterativo de forma tal que podamos llegar a lo que sería un planteamiento lógico que conformaría ya el anteproyecto. Y ese anteproyecto, ya acá en la figura 1.2 vemos el esquema general para la elaboración de un proyecto ya como tal de estructuras, y vemos como ya esta primera fase correspondiente al estudio del anteproyecto aquí se encuentra fija. Pues ya tenemos entonces, ya hemos pasado este proceso iterativo de formas, materiales y anteproyecto en función del destino y la ubicación, y ya lo que nos corresponde entonces es definir o considerar que la forma tiene una repercusión en lo que son los recursos económicos y los recursos técnicos. Si tenemos una forma que involucra, por ejemplo, un gran número de divisiones
un gran número de juntas de construcción, esto pues por supuesto llevará a unos determinados recursos que seguramente van a ser mayores que los correspondientes a una forma sin juntas de construcción, dependiendo pues por supuesto del caso, ¿no? Estoy tratando de generalizar acá. Igual por otra parte tendremos recursos técnicos, ¿no? Si nuestra forma es poco convencional, los recursos técnicos requeridos serán pues muchos mayores. Tendremos que estar utilizando determinadas soluciones que al haber vamos pues deben ser adecuadas, claro está, al proyecto. Digamos que se presenta el caso de una edificación muy elevada con una forma poco convencional y tenemos, de acuerdo a la ubicación, a su emplazamiento, que estamos en una zona de alta sismicidad y también de fuertes ráfagas de viento. Entonces normalmente podríamos optar por la utilización de algunos amortiguadores para la edificación con la finalidad de disipar la energía sísmica, y esto pues forma parte de lo que son recursos técnicos. ¿Tenemos esos recursos técnicos? ¿Están esos recursos técnicos a mano? Pues de la respuesta de esta pregunta y de preguntas similares estaría la factibilidad de la realización de la estructura. Igualmente en cuanto a los materiales, pues por supuesto tenemos una repercusión de tipo económico, una repercusión en cuanto a el nivel técnico, ¿no? A los requerimientos o a los recursos técnicos. Estos últimos dos aspectos, tanto los recursos económicos como los recursos técnicos, nos definen entonces a la estructura. Ya luego recuerden que hemos pasado de una etapa previa de un estudio del anteproyecto que engloba destino, ubicación, los cuales definen forma y materiales, en la primera instancia definido acá por estos círculos blancos, y esto a su vez repercute en aspectos económicos y técnicos, y finalmente tenemos lo que es la factibilidad de la estructura y podemos en función de ello definir ya un costo total, ¿no? Ya un costo a ciencia cierta de lo que será nuestra edificación. Y es así como, a manera de conclusión del presente título, me permito invitarles a considerar que previo a realizar un proyecto, previo a realizar cualquier labor, es necesario estar claros o tener en claro los pasos a seguir para llegar a los resultados óptimos. De aquí la importancia de lo que acabamos de ver. Consideremos entonces las etapas descritas, consideremos entonces un orden adecuado y les garantizo que tendremos un resultado adecuado en función de los requerimientos.